Listo, muy bien. Antes del, antes del receso nos habíamos quedado en esto, ¿no? Yo dije, no todos los números que son primos son PESI. Por ejemplo, en el caso del 10 no es primo y el 7 sí. Pero sí son PESI. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Vamos a ver sus divisores. Los divisores del 10. ¿Cuáles son los números que son divisores de 10? El 1. ¿Cuál más? El 2. El 5 y el 10. Todos ellos dividen exactamente al 10. ¿Cuál más? Ahora, muy bien, ya ni más. Serían esos los números divisores de 10. Y los divisores de 7, ¿cuáles serán? El 1 y el 7. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, los divisores de 10 y los divisores de 7, el único divisor común es la unidad. El único divisor común es la unidad. Claro, no hay otro número en común que tengan ellos. Por lo tanto, se llamarán PESI, primos entre sí. Muy bien, ya tenemos nuestro tercer bloque. Y después vamos a ver lo que es la descomposición canónica, que lo vamos a hacer ya con los ejercicios. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. Número 1. Me dice, calcula la suma de los 5 primeros números primos. ¿Cuáles serían los 5 primeros números primos? Gracias. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles serían los 5 primeros números primos? Muy bien. ¿Alguien que me diga? ¿Coronado? ¿Iba a decir que no? 2, 3, 5, 7, 11. Correcto. 2, 3, 5, 7 y 11. Muy bien. 2, 3, 5, 7 y 11. Esos serían los 5 primeros números primos. Te piden la suma. ¿Cuánto sería la suma de esos números? 28. Muy bien. Entonces la suma de esos primeros 5 números primos sería 28. 2 más 3 más 5 más 7 más 11 sería 28. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre la solución? No hay pregunta. Muy bien. Como se dieron cuenta, cuando ya se conocen los números primos, ya lo hemos estudiado y todo, la parte de los ejercicios es más fácil. En ese caso sí era necesario hacer toda la parte teórica. Vamos a ver. No hay ninguna pregunta. Pasamos al número 2. Halla la suma del cuarto número simple y el tercer número compuesto. ¿Cuál es el cuarto número simple? A ver quién me dice. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, ¿cuál sería el cuarto número simple? Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuál es el cuarto número simple? Dijimos que los números simples son todos los primos
incluido el 1. ¿Cuál sería el cuarto número simple? 4. ¿El 4 es primo? No, dijo primo. El cuarto número simple. Son todos el 5, claro, porque tengo el 1, porque, ojo, en los simples se considera el 1. 1, el 2, el 3 y el 5. El cuarto número primo sería el 5. ¿Y el tercer número compuesto cuál sería? ¿Cuál sería el tercer número compuesto? 4, 6 y 8. Vamos a ver. El cuarto número simple es 5 y el tercer número compuesto es 8. Miren, profesor, pero el 0 también es un número compuesto. Miren, mayormente los problemas de divisibilidad y números primos, el 0 no se considera en los conteos, ¿sí? No se considera. Es un número compuesto, pero no se considera. ¿Por qué? Porque es un número compuesto de todos los números. De todos los números. No se considera. El 0 es compuesto, sí, pero en los conteos no. Por esa razón, de que los números compuestos te piden el tercero de ellos, ya tú vas a elegir a partir del 4, que es el primer compuesto. Después, el 6 y de ahí el 8. El tercer número compuesto va a ser el 8. Me están pidiendo la suma. ¿Cuándo sale la suma? 5 más 8. Cinco más 8, 13. Muy bien, por ahí están respondiendo. Correcto. Es 13. Muy bien, 13. Y esa sería la respuesta. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución de la número 2? ¿Alguna pregunta? Por ahora. Muy bien. Vamos al número 3. Me dice, escribe verdadero o falso según corresponda. ¿El 1 es un número primo, verdadero o falso? Es falso. El 1 no es primo, ni compuesto. Correcto. La número 2 en romano. 6 es un número primo. Perdón, ¿es el primer número compuesto? Lapsus. El 6 es el primer número compuesto. Falso. ¿Cuál es el primer número compuesto? 4. El 4 para los conteos. El 0 es como referencia general. 343 es un número primo. ¿Qué dicen ustedes? ¿343 es un número primo? No. ¿Entre cuántos se puede dividir? Entre 7. Muy bien, correcto. Basta que encuentre un número y puedo asumir eso. Es falso, pues 1 no es primo ni compuesto. Es falso, pues el primer número compuesto es 4. ¿Sí? Y finalmente es falso, pues 343 es un múltiplo de 7, de 1, 7 y 343. Tiene 3 divisores, ¿no? Listo, correcto. Sería falso, falso, falso. Las 3 son falsas. Listo, ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Muy bien, la parte teórica sirvió de mucho porque nos aclaró el panorama de todo lo que íbamos a hacer. No hay ninguna pregunta, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Seguro que no hay preguntas, ¿no? Número 4. Número 4. A ver, vamos a ver qué dice el número 4. Descomponer canónicamente el número 273 millones. Ya. Miren,
Lo último que puede hacer una persona en ese tipo de problemas es descomposición canónica. O sea, primero le saco mitad, luego, después de sacar toda la mitad, le saco tercia, luego de sacar tercia, quinta. Si haces eso, te vas a demorar una vida. Lo que tiene que hacer es una descomposición no canónica, sino una descomposición de números. ¿Cómo es eso? El 273 millones lo puedo descomponer de esta forma. Miremos. Usemos el siguiente método. 273 sería, bueno, 273 millones sería 273 por 1 millón. Mira, lo he separado, 273 por 1 millón. Ahora, 1 millón lo puedo descomponer fácilmente. Claro, ¿cómo lo puedo descomponer? Mira, al 1 millón lo puedes componer como 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuántas veces? 6 veces. ¿Sí? Lo voy a componer 6 veces. ¿Por qué? Porque 10 por 10 por 10 por 10 por 10 y por 10 sería 1 millón. Listo. Muy bien. Ahora, el 10 lo voy a descomponer. ¿Cómo puedo descomponer el 10? Dos números que multiplicados se den 10. No me digan 10 por 1, por favor. Que sea otros. 2 por 5. Muy bien. Al 10 lo decompuse como 2 por 5, 2 por 5, 2 por 5, 2 por 5 y así. Mientras que al 273 lo descompuse como 3 por 7 y por 13. ¿Por qué? A ver, ese número tiene tercia, obviamente. 3 por 7, 21. 21 por 13 te da 273. ¿Sí? Esa es la famosa descomposición. Yo solamente le hice descomposición a este número. ¿Cómo lo descompongo? Ah, ya, como tiene tercia, le saco tercia. Me daría, ¿cuánto? 91. Y de ahí le saco séptima y y al final le saco treceava. ¿Listo? Es así como lo vamos a descomponer ese número. Eso lo vamos a ver después de terminar el ejercicio, cómo se hizo la descomposición del 273. Muy bien. Y los demás sí son más fáciles, ¿no? Tengo 2 por 5, 2 por 5. Ese 2 por 5 se va a repetir 6 veces. Muy bien. Después de que ya descompuse todo el número, ¿qué hago? Voy a ordenar. ¿Cómo ordenar? Veo cuántos números 2 se repiten. La pregunta es, ¿cuántos números 2 se repiten? ¿Cuántos números 2 se repiten? 6 números 2. ¿Cuántos números 5 se repiten? 6. Y el 3, el 7 y el 13 una sola vez, como lo pueden ver. Entonces yo puedo escribir a 263 millones como 2 a la sexta. ¿Por qué 2 a la sexta? Porque se repite 6 veces el número 2. 3 a la 1. ¿Por qué? Porque solamente aparece una sola vez el 3. 5 a la sexta. ¿Por qué? Porque se repite 6 veces el número 5. 7 a la 1, una sola vez el 7. Y 3 a la 1, que es una sola vez el 3. Listo. Muy bien. Y esa sería mi descomposición canónica. Entonces, si ustedes hubieran sacado mitad, se hubieran de verdad demorado un montón, ¿o no? Muy bien. Esa sería la descomposición canónica de ese número. ¿Alguna pregunta sobre la solución de eso antes de continuar? Esa es la forma más rápida. Esa es la forma más rápida. La otra, de descomponer sacando mitad y todo eso, te vas a demorar más. Esa es la más rápida. Esa es la forma más rápida. La otra, que es descomponer canónicamente, esa sí te va a demorar bastante. Claro, yo he tenido que explicarlo así para que sepan qué es lo que se tiene que hacer. Ya dependerá de ustedes, ¿no? Qué método usarían para poder operarlo más rápido. Pero igual se tiene que hacer de esa forma. ¿Alguna otra pregunta sobre el desarrollo de la número 4?
¿Alguna otra pregunta? Ya. Muy bien. Con respecto al 273, ¿dónde estamos? Aquí. Con respecto al 273. El 273, primero, veo, no tiene mitad. ¿Tendrá tercia? A ver, suma las cifras. 2 más 7, 9, 9 más 3, 12. Sí, sí tiene tercia. Tercia. Tercia de 273, ¿cuánto es? A ver, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 9. 91. Al dividirlo entre 3, te da como cociente 91. Ahora, seguimos. El 91 no tiene ni mitad ni tercia, pero sí tiene séptima. Séptima, ¿cuánto es? 13. ¿Por qué? Porque 13 por 7 te da 91. Finalmente, tenemos aquí la treceava, porque 13 es primo, ¿no? Ya está. Muy bien. Y cuando el número es pequeño, la descomposición canónica, claro, tendría la validez que están observando ustedes. Pero, ¿qué pasaría si pongo los 273 millones? Tendríamos que sacar mitad, 6 veces. Luego sacar tercia. Luego sacar quinta. Luego séptima. Luego treceava. Y eso sí te va a demorar bastante. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Vamos a pasar al siguiente. Número 5. Si no hay preguntas, ninguna pregunta, ¿no? A ver. Ninguna. Muy bien. Indicar cuáles son, indicar cuáles son grupos, cuál de esos grupos, ahí te voy a corregirlo, están formados por números PESI. A ver, de aquí, los tres números iniciales son primos entre sí, o sea que su único divisor común es el 3, perdón, es el 1. ¿Verdadero o falso? El número 1 en romano, los tres números que están ahí, 15, 27 y 51, ¿son PESI? No. El número 1 en romano no son PESI. Los tres no son primos entre sí. ¿Por qué razón? Ahí te vamos a ver. No son PESI, pues son múltiplo de 3. El 15 es múltiplo de 3, el 27 es múltiplo de 3, el 51 también es múltiplo de 3. Si quieren corroborarlo, sumen las cifras. 1 más 5, 6. 6 es múltiplo de 3. 2 más 7 es 9. 9 es múltiplo de 3. 5 más 1, 6. 6 es múltiplo de 3. Los tres números son múltiplos de 3, por lo tanto no son PESI. Para que sean PESI, el único divisor común a los tres tiene que ser 1 nada más. El número 1. Si es otro número que no fuera 1, ya no son PESI. Ya no serían primos entre sí. 56, 27 y 23. ¿Son números PESI? ¿Sí o no? Sí son PESI. ¿Saben por qué son PESI? Miren, hay una cosa. Basta que tú tengas un número primo dentro de los PESI. Miren, es un truco que yo les voy a explicar a ustedes. Si te dan varios números para ver si son PESI y uno de ellos, ¿sí? Y uno de ellos es primo que no está contenido en ninguno de los demás, entonces, si aparece un número que es primo que no está contenido en los otros, automáticamente los números son PESI. Automáticamente. Por ejemplo, en el caso de acá, 23 no está contenido ni en 27 ni tampoco en 56. Por lo tanto, como el 23 es primo, todos los números de aquí son primos entre sí. ¿Sí?
Vas a encontrar un primo que no esté contenido en los otros para que todos los números sean PESI, primos entre sí. Muy bien, son PESI, pues su divisor común es 1. Ya, y el número 3 está fácil, ¿eh? Los tres números 96, 224 y 52 son números PESI, ¿verdad? ¿Sí o no? Está fácil de ver. Por ahora. Está fácil de ver. Por ahora. ¿Son PESI o no? Digan pues. ¿Son PESI o no? No son PESI. ¿Por qué? Su único divisor, ¿cuál es el divisor común a los tres? A ver, muchachos, otra regla. Si tú tienes tres números y te dicen si son PESI o no, tú tienes tres números y los tres números son pares, automáticamente no son PESI, pues. Porque si son pares, mínimo son divisores, tienen como divisor común al 2. Mínimo tienen como divisor común al 2. Entonces, si yo veo que son tres números pares, automáticamente no son PESI. Si tengo tres números pares, automáticamente digo que no son PESI. No son primos entre sí, pues son múltiplos de 2. Mira, profesor, pero también puede ser de 4, sí, pero mínimamente es divisor de 2. Y si es divisor de 2, ya no son PESI. ¿Sí? Ya no son PESI. ¿No? Ya no son PESI. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución de la número 5? ¿Alguna pregunta? Gracias por las hermosas respuestas. Estoy escuchando, wow, ya. No quiero escuchar más respuestas, demasiado. Ya, muy bien. No hay preguntas, ¿no? Pasamos al siguiente número. ¿Qué? Ya. Número 6. ¿Cuántos números primos hay entre 25 y 50? Ya, eso está fácil, ¿no? A ver, dígame. ¿Cuántos números primos hay entre 25 y 50? A ver, ¿cuántos números? 6. ¿Cuáles serían esos números? A ver, para que ganes tu nota completa. 29, 31, 37, 41, 43, 47. Ya, muy bien. Vamos a ver si su compañera tiene razón. 23 no es. Ese se me he equivocado yo. El 29, 31, 37, 41, 43 y 47. Son 6, ¿no? Vamos a hacer la borradita. Hacemos la borradita. Ajá. Son 6. Se corrige nada más. Muy bien. ¿Cuántos serían? 6.
números primos que están entre 25 y 50. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? No. Algo me dice que no, ninguna. Muy bien. Vamos a pasar al number 7. Número 7. Veamos el número 7. La suma de tres números primos es 31. Calcula el producto de ellos. Muy bien, acá tienen que tantear, pues. Sencillamente, tienen que tantear. A ver, la suma de tres números primos es 31. ¿Cuáles serían esos tres números primos? ¿Cuáles serían esos tres números primos? 7, 11 y 13. Muy bien, excelente. Los números serían 7, 11 y 13. 7, 11 y 13. ¿Por qué? Porque 7 más 11 es 18 y 18 más 13 es 31. Oh, me piden el producto de ellos. 7 por 11 por 13, ¿cuánto es eso? Bueno, la suma es esto. ¿Cuál sería el producto de los tres números? A ver, ya hemos encontrado. Ahora solamente falta multiplicar. El producto de los tres. ¿Mm? No, el producto de los tres números. ¿Cuál es el producto de 7, 11 y 13? ¿Cuánto me dijiste? ¿1001? 1001. Ah, ya yo había escuchado uno. Dije, a ver, vamos a ver, ¿será cierto eso? Como dice Cristina Saralegui. ¿Será cierto eso? Vamos a ver. El producto de los números. Oh, muy bien. 3 por 11 por 13 sería 1001. Muy bien. Muy bien. Students. Muy bien. Listo. Entonces, con eso hemos acabado nuestra clase. Ay, profesor, qué bueno. Vamos a acabar. ¿Ya nos vamos? No. No. Todavía no se van a ir. Aún falta lo peor. Aún faltan algunas cosas. Vamos a hacer quizzes. ¿Sí? Vamos a ver. Como ya saben los números primos, porque así por ahí me contó un pajarito que ya saben perfectamente los números primos. A ver, un ratito. Listo. Un ratito está cargando la página. La página. Listo, ahorita vamos a poner el quizzes. ¿Sí? Entren, por favor, acuérdense que todos los que entren ya están aprobados. Lo hagan bien o lo hagan mal, pero vamos a entrar en esos quizzes. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos. ¿Sí? Sobre ahora lo van a hacer en el tiempo que se les dé. Que cargue un ratito, a veces un poco, la señal se pone un poco extraña.
Ujú. Un ratito, no carga. Ya, mientras voy haciendo asignándoles el quizzes, ¿sí? Les voy diciendo lo siguiente. Para poder obtener números primos existen varios métodos. Uno de ellos, y el más efectivo, especialmente para números primos grandes, es la criba de Eratóstenes. Los problemas de criba de Eratóstenes te ayudan bastante a poder encontrar o verificar que un número es primo compuesto, siempre y cuando sean cantidades grandes. O sea, no funciona para todos, sino cuando son cantidades grandes. Cuando son cantidades grandes, un número primo grande usa la criba de Eratóstenes. Y esa criba lo que hace es aproximar. Muy bien, ahí ya les mandé el quizzes. ¿Sí? Ahí ya les mandé el quizzes a ustedes. Entonces, por favor, entrar.